Bueno, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Hoy finalizamos una semana negra para todo nuestro país. Los accidentes ferroviarios de Córdoba y de Lleida, en Barcelona, han provocado la muerte de 46 personas y han causado más de un centenar de heridos. Un daño irreparable para las víctimas e irreparable también para sus familias, que han sumido a España en una auténtica conmoción de la que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos y que ha provocado, además, la pérdida de confianza en nuestra red ferroviaria de alta velocidad y de rodalías por una gestión del Gobierno soberbia y una gestión errática. Una gestión que lleva meses ignorando las denuncias de los maquinistas y las denuncias de la oposición sobre el estado en el que se encuentra y se encontraba la infraestructura. Hasta ahora sabíamos que el Gobierno estaba actuando con mucha opacidad y con muy poca transparencia. Pero hoy lo que hemos conocido es mucho más grave que todo eso. El diario El Mundo publica en su edición de hoy que el tramo de la vía que se rompió antes de que pasara el tren Irio y que provocó su descarrilamiento era una sección en la que se había ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos del año 1989. Óscar Puente se ha pasado toda la semana repitiendo hasta la saciedad que la vía Madrid-Andalucía había sido completamente renovada, con una inversión de 700 millones de euros. Hoy sabemos que Óscar Puente mintió. Hoy sabemos que Óscar Puente mentía. El Gobierno de Pedro Sánchez ha engañado y ha ocultado a las familias de las víctimas una información esencial y ha tratado de engañar al mismo tiempo a todo el país. El ministro Óscar Puente está siendo el portavoz de la mentira y se ha dedicado a diseminar dudas y medias verdades. Al mismo tiempo que se presentaba como el proveedor de información veraz y rigurosa frente a los bulos. La realidad es que el bulo era él. Vamos a dar con la verdad, vamos a conocer la respuesta de la causa de esta tragedia. Esto lo dijo Pedro Sánchez el lunes, desde Adamuz, en su única comparecencia pública en España en toda esta larga semana. Pues parece que la verdad, parece que la única verdad, es que tanto él como su ministro de Transportes llevan una semana mintiendo. Sánchez por omisión y Óscar Puente por acción. Desde el PP tenemos que decirlo con claridad, es miserable y es inadmisible. Y queremos saber por qué. En las horas posteriores al accidente, el ministro ya afirmó que se trataba de un accidente muy extraño, que no ha dejado de atribuir a la mala suerte, a la mala fortuna. Luego no tuvo reparos en despreciar las primeras informaciones de los medios de comunicación que a inicios de semana apuntaban a una rotura de la vía como posible causa del accidente. Después admitió que la fisura en el raíl era una posibilidad innegable. Luego dijo que era un problema recurrente en la red ferroviaria de toda Europa. Y hoy mismo, en una entrevista en El País, vuelve a cambiar la versión para indicar que el fallo puede deberse al acero, a la soldadura o a un defecto de materiales. Todo menos admitir que la vía fue renovada parcialmente y no completamente, como llega asegurando toda la semana, y que el descarrilamiento se ha podido deber a un mantenimiento deficiente de la infraestructura, que dependía de su propio ministerio. Es decir, que pudo deberse a una negligencia de su ministerio. Óscar Puente lleva mintiendo toda una semana. Ante una evidencia tan clara y palmaria de que este Gobierno nos ha mentido a todos, a las víctimas, a sus familias
y al conjunto de la población española, hoy desde el Partido Popular exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes, del señor Óscar Puente. Exigimos su dimisión inmediata porque mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia, mentir cuando aún se realizaban labores de rescates de heridos y de reconocimiento de fallecidos, mentir así a la cara de los españoles invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más. Son muchos los puntos oscuros de la versión del Gobierno sobre esta catástrofe, muchos. Y es desde luego infinita la paciencia que los ciudadanos han tenido ante las innumerables incidencias, ante los retrasos y ante las averías de los últimos meses. Y sobre todo ante las evasivas continuadas de esta semana de un Gobierno que no ha cuidado la red ferroviaria. El Ministerio de Transportes ha sido el epicentro de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez. Y creo que no es casual. Pedro Sánchez nombró a un ministro que hoy está en la cárcel como ministro de Transportes. Y está en la cárcel por presuntamente haberse lucrado con comisiones en obras públicas. Ese ministerio ha sido el refugio de amigas enchufadas, asesores turbios, comisionistas, altos cargos imputados por amaño de obra pública y auditorías falsas. Por si este periodo no fue lo suficientemente dañino para la gestión del transporte público en nuestro país, Sánchez, después de Ábalos, puso al frente de este ministerio a un sanchista de pata negra, que ha ejercido como un troll de las redes sociales y no como un gestor de las redes ferroviarias. Y ahí están las consecuencias. Ahí están, lamentablemente, las consecuencias. Óscar Puente, desde luego, de lo que menos ha ejercido es como servidor público, templado y responsable, que debe tener al frente un Ministerio de Estado, como es el Ministerio de Transportes. Estos días resulta imposible y resulta también inevitable no recordar aquellas frases suyas presumiendo de que el tren en España vivía el mejor momento de su historia. ¡Qué desfachatez! O la de que los trenes de alta velocidad viajarían en nuestro país a 350 kilómetros por hora. Afirmación que aún a día de hoy Óscar Puente sigue manteniendo. O aquella otra de que hay que acostumbrarse a las incidencias. O sus exabruptos contra gobiernos autonómicos. Lo vimos este verano en la oleada de incendios. Como imposible es también no recordar sus insultos a mandatarios extranjeros, adversarios políticos o periodistas de nuestro país. Por más que ahora intente camuflarse en un abnegado y diligente gestor solícito con los medios de comunicación, nosotros tenemos que decir que no es el momento de escurrir el bulto. España quiere respuestas claras, respuestas veraces, que se acaben las mentiras y que empiece ya de una vez la asunción de responsabilidades. Las víctimas, sus familias y el conjunto de los españoles así lo demandamos. En abril del pasado año sufrimos un apagón en nuestro país que dejó sin electricidad a toda España y a parte de Portugal. Este hecho no supuso la dimisión de ningún miembro del Gobierno y a día de hoy, y fue en abril, seguimos sin conocer una explicación oficial acerca de las causas de aquel apagón. Lamentablemente, a tenor de la actuación de Sánchez y la actuación de Óscar Puente de esta semana, todo hace pensar que con los accidentes ferroviarios pretenden seguir la misma estrategia.
escurrir el bulto, que la gente se olvide y no asumir ninguna responsabilidad. Han fallecido 46 personas y ha habido más de un centenar de heridos. Y por eso nosotros tenemos que decir que desde el Partido Popular no lo vamos a consentir. Desde el Partido Popular no se lo vamos a permitir. En los 25 días que llevamos de este año, los españoles ya han visto cómo el vicepresidente in pectore, Oriol Junqueras, ha impuesto a los españoles la forma en que tenemos que repartir el dinero público en España, en esa España en la que él no quiere estar. Y hemos visto también en estos 25 días cómo una posible negligencia en el mantenimiento y en la ejecución de unas obras en las vías de tren de alta velocidad han podido causar un accidente mortal que ha causado un daño tremendo, que se ha cobrado la vida de 45 personas y ha provocado el caos en el servicio de Rodalies en Cataluña, que también ha sido escenario de otro trágico accidente, con un fallecido. El perjuicio generado a los españoles es gravísimo. Y este ha sido nada más que el arranque de un año en el que el Gobierno quería pasar página del 2025, marcado por sus redadas, sus detenciones y sus encarcelamientos. El problema es que lo sucedido esta semana demuestra que la obsesión de Sánchez de preocuparse solo de los escándalos que le cercan ha podido poner en peligro la seguridad de los españoles. El presidente del Gobierno lleva sin comparecer en nuestro país desde el pasado lunes. Y por si esto fuera poco, ahora pretende hacerlo en el Congreso de los Diputados para hablar de los accidentes y al mismo tiempo mezclarlo con asuntos de política exterior. Vaya falta de respeto a los 46 fallecidos esta semana y a las víctimas de la incompetencia de su Gobierno en la gestión de la alta velocidad. Esta nueva trampa de Sánchez demuestra una insensibilidad lacerante hacia las familias de las 46 víctimas mortales y de los heridos, y es una gravísima falta de respeto al conjunto del pueblo español. El Partido Popular, como primer partido de España, como partido mayoritario en las Cortes, va a obligarle a comparecer en los próximos días para dar la cara, en el Congreso o en el Senado. Esperemos que para entonces el ministro de Transportes ya haya dimitido y, si no dimite, el que le ha nombrado ya lo haya cesado. Hoy mismo debería suceder o la dimisión o el cese de Óscar Puente. España no merece un gobierno que le mienta. España no merece un gobierno que le mienta. Y la realidad es que por la mala gestión del Gobierno, 46 personas han perdido la vida, y la realidad es que por las mentiras del ministro, el dolor de sus familias se ha visto agravado durante los últimos días. Su continuidad en el cargo hace daño a los que ya están padeciendo las ausencias de sus seres queridos. Pedro Sánchez debe tener un mínimo de sensibilidad y prescindir desde ya de Óscar Puente. Quizás nunca debió haberlo nombrado ministro. Esta semana hay funerales y esta semana habrá funeral de Estado a las víctimas. ¿De verdad Sánchez les va a obligar a que vean la cara de Óscar Puente? De verdad. Así de cruel va a ser. Los españoles pueden estar seguros de que desde el Partido Popular vamos a cumplir con nuestra obligación de fiscalizar cada detalle de lo ocurrido y llegar hasta el final, para que se sepa toda la verdad, para que se depuren las responsabilidades correspondientes y para que se garantice que en nuestro país nunca pueda volver a suceder un accidente como este. Es lo que merecen las víctimas, es lo que merecen
los profesionales, los usuarios y el conjunto de la sociedad española. Hoy Óscar Puente debe dar explicaciones. Lleva una semana mintiendo. Así lo acredita la información publicada hoy por el diario El Mundo. No se hizo una renovación completa de la vía en el tramo Madrid-Andalucía, no. Se unieron raíles antiguos con raíles nuevos. Y en esa unión puede estar el motivo de la pérdida de 46 vidas humanas. Los españoles no pueden estar en manos de la incompetencia de un gobierno sectario como el de Pedro Sánchez. Exigimos la dimisión inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente. Por mi parte, nada más, y quedo a vuestra disposición para contestar a las preguntas que sobre este asunto queréis plantear. Gracias. Gracias. Señor Tellado, me gustaría saber cuál ha sido el punto de inflexión para cambiar la posición del partido, que hasta ayer mantenía que no era tiempo todavía de exigir responsabilidades. Me gustaría saber qué ha cambiado para pedir hoy tan contundentemente la dimisión de Óscar Puente. Y por otro lado, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, acaba de decir en un acto en Aragón que muestra todo su reconocimiento al ministro de Transportes por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz, y ha dicho que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de la tragedia. Me gustaría saber qué piensa usted de estas palabras. Gracias. Miren, nosotros hemos respetado los días de luto oficial decretados por el Gobierno, pero no podemos fallar a nuestra responsabilidad. Y creo que por encima de cualquier cosa hemos puesto el respeto de las víctimas y el respeto a sus familias. Pero lógicamente el luto no puede ser la coartada de la opacidad. Y mientras respetábamos el luto, había un ministro, el de Transportes, que mentía abiertamente ante los medios de comunicación. Creo que la información publicada esta noche por el diario El Mundo es reveladora. Óscar Puente lleva una semana mintiendo. Habló de renovación completa de la línea. Y gracias a las informaciones de ese medio de comunicación, se ha puesto de manifiesto que no ha sido así, que la línea no se ha renovado de forma completa, sino que se ha hecho una unión de raíles antiguos con raíles nuevos, y que probablemente en esa unión es donde ha habido el problema. ¿Por qué Óscar Puente ha ocultado esta información que él tenía, y solo él y su equipo tenía, al conjunto de la opinión pública? ¿Por qué de forma reiterada en todas sus comparecencias, en todas las entrevistas que ha concedido a distintos medios de comunicación, hablaba de renovación completa, cuando lo que ha habido es una renovación parcial, y en las uniones de esa renovación parcial está probablemente la explicación de lo sucedido? Óscar Puente ha querido hablar de mala suerte. No, nosotros creemos que ha habido mala gestión, que ha habido incompetencia, y ahora que conocemos la mentira, probablemente ha habido mala fe. Creo que Óscar Puente debe una explicación inmediata, a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la sociedad española. Sí. Señor Tellado, el otro día Óscar Puente respondió a Feijóo y le dijo que el centro de control de Adif nunca perdió el rastro del Albia. Acusó a Feijóo de apoyarse en los bulos. ¿Qué le parece estas declaraciones? Y luego también el ministro ha señalado a un posible defecto de fábrica del carril como otra hipótesis del accidente de Adamuz. ¿Qué le parece que se centre ahora en el fabricante? Gracias. Creo que las informaciones conocidas en el día de hoy demuestran que el Gobierno ha mentido, que Óscar Puente es un bulo. Ha mentido de forma premeditada, porque dudo mucho que él no tuviese toda la información. Y si no la tenía, debe explicarnos por qué no la tenía. Pero él ha hablado de renovación completa de la línea, y lo que hoy recoge el diario El Mundo es una renovación parcial de los raíles. Que en esa línea se han unido raíles originarios
del año 1989 con raíles nuevos del año 2025, y que es en esas uniones donde todo parece indicar que han surgido esos fenómenos de ruptura de la vía, de la línea. Creo que Óscar Puente está metido en un gran lío, que debe dar explicaciones, que escurrir el bulto o echar balones fuera o la culpa a terceros no le exime de su responsabilidad, y que hoy está obligado a comparecer públicamente y asumir una responsabilidad que le es exclusiva del Estado y de su propio ministerio, el que él preside, y que a mí me resulta bochornoso que un ministro del Gobierno de España, cuando aún se estaba atendiendo a los heridos, cuando aún se estaba reconociendo a los cadáveres, haya tramado una mentira para ocultar su posible incompetencia. Creo que eso refleja una inhumanidad inasumible e incompatible con el ejercicio de tan alta responsabilidad como es ser ministro del Gobierno de España. ¿Hay nada más? Sí, señor Tellado. Ha dicho que por la mala gestión del Gobierno 46 personas han perdido la vida. ¿Considera entonces que el Gobierno es culpable de todas estas muertes? Creo que el Gobierno haya mentido desde el primer momento sobre un hecho determinante, como ha sido la renovación de las vías, genera muchas dudas sobre todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Y creo que asistimos a un ministro de Transportes que lleva toda una semana haciendo malabarismos para culpar a cualquiera o incluso a la mala suerte antes de asumir la más mínima responsabilidad. Creo que es imposible creer que Óscar Puente no supiese que mentía cuando estaba hablando de renovación completa, cuando ha sido una renovación parcial. Y creo que ocultar este hecho revela mala fe, porque Óscar Puente, estoy seguro, era conocedor de esta circunstancia, que se nos ha ocultado a la opinión pública, al conjunto de la sociedad española, a las familias de las víctimas, y a día de hoy se revela como una información clave para entender lo que ha sucedido. Óscar Puente ha tratado de ganar tiempo, de ganar el olvido de una gran tragedia. Y nosotros no lo vamos a olvidar. Por respeto a las 46 personas que han perdido su vida y por respeto a los miles de pasajeros que cada día en nuestro país se suben al tren de alta velocidad, que tienen derecho a llegar a tiempo a su destino y a que sus vidas no corran peligro. Lamentablemente, eso hoy no está garantizado en nuestro país. Y por lo tanto creo que el ministro debe dimitir, debe hacerlo de forma inmediata. Mantenerse en el puesto es una indignidad que desde luego no está a la altura de nuestro país. Muchísimas gracias.